Semana 6, clase 1, coníferas. Las coníferas son las plantas que producen conos. Su nombre lo dice, coníferas, conos. Estos son los conos. A veces le dicen piñas de los pinos, pero el nombre más adecuado es conos. Los conos son los recipientes de las semillas de las coníferas. Al principio, cuando están inmaduros, se encuentran cerrados así como en la imagen, y mientras tanto se van formando las semillas dentro de ellos. Cuando los conos maduran y las semillas están listas para formar un nuevo pinito, estos se abren para dejar caer las semillas al suelo. Y ya cuando todas las semillas se caigan del cono, este también se va a caer, porque ya no sirve. A veces la gente piensa que si entierra un cono de pino en una maceta va a salir un pino, pues no, porque el cono no es la semilla, es el recipiente de las semillas. Las coníferas pueden ser desde árboles enormes hasta arbustos muy pequeños, su tamaño es muy variable. El tronco de todas las coníferas es muy rugoso, como el de esta imagen, y sus hojas pueden tener solamente una de estas formas, una aguja o una escama. Las coníferas no tienen las hojas anchas y suaves como las demás plantas, no, solamente aguja o escama. Todas las coníferas son monomórficas sexuales. Eso quiere decir que tienen órganos reproductores masculinos y femeninos en la misma planta. No hay, por ejemplo, pinos machos y pinas hembras, sino que cada pino tiene órganos de macho y de hembra a la vez. Porque no sé si lo sabían, pero en las plantas también hay géneros sexuales. Ahora ya lo saben. El órgano femenino de las coníferas son los conos femeninos. Estos son grandes y tienen los óvulos que al entrar en contacto con el polen se van a convertir en semillas. Son los conos que siempre vemos tirados. Esos son los femeninos, los que tienen las semillas. Los conos femeninos siempre se encuentran en la parte más alta de la planta. El órgano masculino de las coníferas son los conos masculinos. Son conos muy pequeñitos que tienen el polen y se encuentran en la parte más baja de la planta. Parece medio extraño, ¿no? Que los masculinos estén en la parte baja de la planta y los femeninos en la parte de arriba. Pero esto es en realidad una estrategia muy inteligente para evitar la endogamia. La endogamia es el apareamiento entre miembros de la misma familia, o en el caso de las plantas monomórficas, con ellos mismos. La endogamia es mala para los seres vivos, no solo porque sería súper raro tener un hijo con tu hermana o contigo mismo, sino porque hace que aumente la probabilidad de contraer enfermedades genéticas. Verán, supongamos que una persona tiene 80% de probabilidad de que sus hijos contraigan una enfermedad genética. Por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Si esa persona tuviera un hijo con otra persona que tenga 0% de probabilidad de contraer intolerancia a la lactosa, entonces la probabilidad de que el hijo nazca con esa enfermedad bajaría a solo el 40% y probablemente no será intolerante. Por eso es bueno aparearte con alguien que tenga una genética muy distinta a la tuya. Pero supongamos que esa misma persona con 80% de probabilidad de tener un hijo con intolerancia hace la endogamia y tiene un hijo con su hermana, la cual también tiene un 80% de intolerancia a la lactosa, de probabilidad de tener esa intolerancia. Entonces el hijo de ambos tendría un 80% de probabilidad de contraer esa enfermedad genética y seguramente nacería siendo intolerante a la lactosa. Por eso es malo tener hijos con tus primos o familiares cercanos, y las coníferas lo saben perfectamente. La estrategia que ellas tienen para evitar aparearse con ellas mismas es que pusieron sus conos masculinos en la parte baja y a los femeninos en la parte alta.
porque si estuvieran al revés, entonces por culpa de la gravedad, el polen caería de los conos masculinos y llegaría a los conos femeninos que están abajo, en donde los fecundaría y darían una semilla que sería hija del mismo árbol, creando la endogamia. Y a lo mejor de ahí saldría una conífera, una conífera deforme, o la misma semilla sería deforme. Pero con la estrategia que ellas tienen no pasa esto, sino que el polen, si el polen se llegara a caer de los conos masculinos, no pasa nada, porque cae en el piso. Y entonces cuando llegue el viento se va a llevar a ese polen a la parte alta de una conífera que esté al lado, y la va a fecundar, y ahora sí, las semillas serían hijos de dos plantas diferentes y se evita la endogamia. Así es como se aparean las coníferas y por eso tienen los conos femeninos arriba y los masculinos abajo. Hay 5 tipos de coníferas y todas ellas las podemos encontrar en nuestra ciudad, aunque a lo mejor no las conocían, pero ya las van a conocer. Estos son los ciprés, los enebros, las araucarias, los oyamel y los pinos. Empecemos con los ciprés, cuyo nombre científico es Cupressus. Los ciprés tienen hojas muy pequeñitas, con forma de escama, aparte de que su cono es muy pequeño y globular, como si fuera una pelotita. Los ciprés tienen el tallo y la raíz recta, por eso tienen esa forma como de palo. Debido a esa característica, los ciprés se suelen usar mucho en los contornos de los caminos o en los contornos de los muros, porque como están altos, si los pones todos juntos, formas como una barrera pero de color verde y muy bonita. Aparte de que como su raíz también es recta, no va a levantar las banquetas. Entonces son plantas que se usan mucho como adornos afuera de las casas. Y también son los árboles que casi siempre se usan para darles forma o como de bonsái. Enebros, cuyo nombre científico es Juniperus. Al igual que el ciprés, tiene hojas pequeñas en forma de escama, aunque a veces pueden tener forma de espinas. La diferencia es que su cono es pequeño, circular y solo tiene una semilla. Parecen moras, pero no son moras. Estos están muy duros. Es un cono. Aparte, acuérdense que las gimnospermas no tienen frutos. Y esta es una gimnosperma. Entonces no tiene frutos. Tiene conos porque es conífera. Otra diferencia respecto al ciprés es que los enebros tienen la forma de arbusto. No están grandes y rectos como los ciprés. Están ahí todos chaparritos. Tercer tipo de gimnospermas, araucaria. Las araucarias son esas plantas grandotas que ven ahí. Se le consideran fósiles vivientes porque existen desde el Jurásico, y desde entonces no han cambiado ni poquito. Entonces, así como tú la ves ahorita, así la veían también los dinosaurios, y por eso es un fósil viviente. Son plantas muy grandes que pueden medir más de 80 metros. Para que se den una idea de lo que eso significa, el Faro de Comercio, ese monumento flaco y naranja que está en el centro de Monterrey, mide 70 metros. Las araucarias pueden medir 80, o sea que están más grandes que esa cosa naranja. Una característica de estas coníferas es que sus ramas están bien separadas. Como pueden ver, las ramas casi nunca se tocan, mantienen su sana distancia y se ven bonitas. Sus hojas son lanceoladas. Lanceoladas significa que empiezan siendo gruesas y se van haciendo delgadas, como las que están viendo. El cono es mediano y circular, como si fuera una pelota de ping pong. Otro tipo de conífera es el oyamel, cuyo nombre científico es Abies. Es una conífera nativa del centro y sur de México, o sea que solamente existe en nuestro país y puede llegar a medir 50 metros. Y si piensan que se les hacen conocidos es porque están en lo correcto. Estas coníferas son las que nosotros conocemos como pino de Navidad, que en realidad no son pinos, sino oyamel.
Sus hojas tienen forma de aguja chata, y ahorita que veamos a los pinos van a ver que son distintas. La de los pinos son agujas muy largas y la de los oyameles están chiquitas. El cono de los oyamel está formado por muchas láminas y ahorita que veamos a los conos de los pinos van a ver que también son distintos. Los oyamel son muy importantes en nuestro país porque es el principal refugio de la mariposa monarca, así que hay que cuidar a los oyamel. Quinto y último tipo de conífera, los pinos. Los pinos son árboles de más de 30 metros cuya corteza es muy dura y muy agrietada. Las hojas de los pinos tienen forma de aguja muy larga. Cuando vayamos a Chipinque pongan atención a las hojas de los pinos y van a ver que son muy diferentes a las hojas del oyamel, de los pinos de Navidad. Las semillas de los pinos se encuentran en unos conos grandes que a veces se les dicen piñas y estos se abren para liberar a las semillas que llevan dentro. Algunas especies de pino tienen alitas en sus semillas para facilitar la dispersión. Las semillas en realidad son ese puntito negro de ahí y lo demás son una ala, que hace que el viento se las lleve más lejos. Si bien México no tiene muchos bosques, que es el hábitat en donde viven los pinos, aquí se encuentran 1/3 de las especies de pinos, por lo que nuestros bosques son pocos pero muy importantes. Los pinos suelen habitar en climas fríos y templados, por eso en nuestro país están más en las partes más altas de las montañas. Y debido a esto suelen cubrir montañas enteras, ya que son pocas las plantas que se adaptaron para vivir en estos ambientes. Muchas veces pensamos que un pino es una planta que tiene forma, pues, de pino, pero eso es un mito, porque los pinos entre más crecen, más se deforman, por lo que podemos encontrar algunos que tienen formas como estas. La característica de los pinos no es la forma de triángulo, sino sus hojas en forma de agujas largas y los conos. De los pinos nosotros obtenemos productos como la madera, la resina, el papel y los piñones. Si tienen una pregunta déjenla en los comentarios.